Arrancamos un nuevo análisis a fondo. Y bueno, la misión de hoy es diseccionar una red de información sumamente compleja, de esas que exigen tener la cabeza muy fría. Ujú. Totalmente. Tenemos sobre la mesa un cruce que me parece fascinante, porque por un lado está la actualidad política más candente, por otro piezas de opinión profundamente polarizadas. Y para darle sentido a todo este ruido, pues vamos a recurrir a la historia del derecho. ¿Qué falta hace? Vamos a desgranar la reciente cascada de escándalos que rodean al Partido Socialista Obrero Español, al PSOE. Hablamos de sumarios que recogen supuesta corrupción, tráfico de influencias y hasta denuncias de acoso. Pero la idea no es quedarnos en el barro del día a día político, ni en el griterío de las redes sociales. Claro. Vamos a elevar el debate y observar estos eventos bajo el prisma de los principios legales de los juristas más brillantes de la historia. Pero, a ver, antes de entrar en materia, creo que tenemos que hacer una pausa obligatoria para poner las cartas sobre la mesa y establecer las reglas del juego. Muy importante eso. Sí, porque las fuentes que manejamos hoy contienen material políticamente muy cargado. Incluyen opiniones durísimas, acusaciones severas y también defensas acérrimas que vienen de diferentes extremos del espectro ideológico. Ujú. Así que tiene que quedar meridianamente claro para quien nos escucha que en este espacio no tomamos partido ni respaldamos ninguna de estas posturas. Nuestro trabajo aquí es pura y exclusivamente exponer los hechos, las narrativas y los argumentos tal y como aparecen en los textos originales. Exacto. El objetivo es proporcionar herramientas para el pensamiento crítico y entender cómo la historia del derecho, que lleva siglos lidiando con la naturaleza humana, pues nos ayuda a interpretar el presente, pero sin afiliaciones de ningún tipo. Las cartas sobre la mesa como debe ser. Y para encender la mecha de este análisis, fíjate que hay una cita en nuestros documentos que funciona como un ancla perfecta. Dice así: el fenómeno de los políticos que llenan con mentiras a un pueblo noble tiene consecuencias devastadoras para la salud democrática. Es una frase potentísima. Casi atemporal, diría yo, porque al leerla resulta inevitable conectar esta radiografía de la actualidad española con algo mucho más antiguo, con la antigua Roma, donde los debates sobre la moralidad pública y la ley pues ya estaban a la orden del día. Vamos a empezar bajando al terreno, a lo más local, con la conocida como Operación Pantano. Es un punto de partida inmejorable, la verdad, porque lo local siempre actúa como un microcosmos de las grandes fallas del sistema. Al final, los dilemas del poder y esa tentación de saltarse las normas pues no han cambiado tanto en 2 milenios. Ya. Pues vamos a ir por partes porque los datos que arrojan las fuentes sobre la Operación Pantano son cuanto menos llamativos. Nos situamos en San Martín de Valdeiglesias, un municipio de la Sierra de Madrid. Ujú. Hablamos de una intervención en diciembre de 2021 que se salda con 17 detenidos. Lo que se investiga es el presunto desvío de más de 600.000 euros en adjudicaciones irregulares que iban canalizadas directamente hacia empresas vinculadas con familiares de cargos socialistas. Fíjate, 600.000 euros. Y para que la memoria retenga la magnitud y francamente la audacia de esto, las fuentes dan nombres y cifras que parecen sacadas de un guión. Ojo a esto. La empresa Profentis, con adjudicaciones de 165.000 euros. Tela. La empresa de transportes ALS, que cobró más de 206.000 euros sin que conste la firma de un solo contrato formal con el ayuntamiento. O el caso más llamativo de todos, el Centro Canino Monteída, El de los perros. ese, que percibió 128.000 euros y cuya encargada resulta ser sobrina del concejal de obras y prima del exconcejal de festejos. Todo queda en casa. Es que esa enumeración de cifras y vínculos familiares dibuja un patrón de gestión municipal que desde el punto de vista administrativo requiere una maquinaria de evasión muy específica. Es decir, no basta con querer dar el dinero a un familiar. Claro, porque según los informes de la Guardia Civil citados en las fuentes, la exalcaldesa Mariluz Lastras utilizaba una herramienta muy concreta. Levantaba por decreto los informes contrarios que emitía la secretaria interventora del ayuntamiento. Esa es la clave. Claro. Para dar un poco de contexto a quien nos escucha, la interventora es la figura técnica, es la funcionaria que debe fiscalizar las cuentas y decir, oiga, esto no es legal. Pues bien, la interventora avisaba de las irregularidades en las adjudicaciones y la alcaldesa, mediante un decreto, anulaba esa advertencia, justificando que los servicios ya se habían prestado y no se podía perjudicar a un tercero. Es alucinante. Es como tener un botón de ignorar las reglas en el propio despacho. Ese mecanismo de anulación es fascinante, porque nos lleva directos al pensamiento de Marco Tulio Cicerón.
Nos situamos en la Roma del siglo I a.C. Cicerón fue un orador, filósofo y abogado modélico, muy conocido por su innovación jurídica y sobre todo por su rechazo frontal al formalismo vacío. Ujú. Y él dejó una afirmación lapidaria para la posteridad que encaja aquí como un guante. Decía: la ciencia que se aparte de la justicia, más que ciencia, debe llamarse astucia. Astucia es una palabra brillante para definir este comportamiento, porque no es ignorancia de la ley. Exacto. Es un conocimiento profundo de la ley, utilizado como arma para esquivarla. Ese es el núcleo del problema. Lo que describen los documentos en San Martín de Valdeiglesias es el uso de un instrumento puramente legal, como es un decreto de alcaldía, para neutralizar y evadir los controles técnicos establecidos por una funcionaria independiente. Ya. Esa es la astucia en su máxima expresión institucional. Es vaciar la ley de su propósito justo. Que en la contratación pública el propósito es garantizar la igualdad de oportunidades y el buen uso del dinero del contribuyente, y lo convierten en un salvoconducto. Totalmente. Y Cicerón advertía de este peligro. Cuando el conocimiento técnico se desliga de la ética y se usa para justificar lo injustificable, pues degenera en una mera trampa sofisticada. Es utilizar el sistema operativo de la ley para hackear a la propia ley. Es impresionante. Pero claro, la Operación Pantano es solo el nivel municipal. Es el eslabón más cercano al ciudadano. Sí, Si subimos un escalón en la arquitectura del Estado, las fuentes nos arrastran a una trama mucho más opaca que salpica a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Aquí ya entramos en el terreno de las detenciones recientes llevadas a cabo por la UCO de la Guardia Civil, y los presuntos métodos adquieren un tono ya casi cinematográfico. es que los sumarios a este nivel estatal suelen revelar métodos de evasión mucho más complejos y a menudo bastante más sutiles que las adjudicaciones directas a familiares en un pueblo. Sutiles aunque con excepciones bastante crudas. Fíjate que aparece el nombre de Leire Díez, una exmilitante que, según los informes de la investigación, supuestamente cobró una mordida de 21.000 euros que se camufló en la compraventa de un coche, un Skoda. O sea, una forma bastante rudimentaria de mover dinero, todo hay que decirlo. Sí, muy básica. Pero luego la trama se sofistica. Entra en escena Anchón Alonso, que es un constructor y socio del exsecretario de organización del partido, Santos Cerdán. Y en el centro de esta red de contactos emerge una figura clave, Vicente Fernández. El perfil profesional de Vicente Fernández, según detallan los textos, ilustra perfectamente este fenómeno de las puertas giratorias y la supervivencia en las altas esferas de la administración. Es que es un currículum que da vértigo. Fue alto cargo, luego nombrado presidente de la propia SEPI por el actual gobierno. Sin embargo, lo destituyen a los 15 meses porque resulta imputado en el famoso caso de la mina de Aznalcóllar. Vale, hasta aquí parece que los cortafuegos funcionan. Exacto. Posteriormente es absuelto de ese caso. Pero mientras estaba sin puesto oficial, este constructor que mencionábamos, Anchón Alonso, lo contrata en su empresa pagándole más de 100.000 euros a lo largo de 3 años. Ya. Y la tesis de la investigación es que, presuntamente, Fernández utilizaba su enorme red de contactos y su influencia pasada para conseguir contratos y abrir puertas en ministerios a cambio de comisiones. Es más, las fuentes incluso mencionan registros recientes en empresas que fueron rescatadas con dinero público por el gobierno, como la aerolínea Plus Ultra. Al observar este panorama de presuntos favores, intermediarios y flujos de dinero en los aledaños de la empresa pública, resulta imprescindible invocar a Eduardo García de Entería. Palabras mayores. Sí. Según las fuentes históricas y jurídicas, este abogado y catedrático cántabro que falleció hace una década fue el gran arquitecto del derecho público y administrativo en la España moderna. Su obsesión y su legado vital fue construir un modelo estricto, casi blindado, para el control del poder público. Supongo que Enterría se llevaría las manos a la cabeza viendo cómo un expresidente de la SEPI acaba presuntamente cobrando de constructores que buscan contratos estatales. ¿Cómo diseñó él ese blindaje? Pues García de Enterría dedicó su carrera a levantar muros de contención frente a la arbitrariedad de la administración. Estructuró un sistema administrativo basado en el expediente, en la huella de papel, donde cada decisión y cada euro público debían tener una trazabilidad técnica intachable e independiente de los vaivenes políticos. Lo que describen los sumarios de la UCO, esas intermediaciones oscuras en la cúspide de las empresas estatales, los pagos camuflados en vehículos, el tráfico de influencias mediante asesorías externas, todo eso representa la falla tectónica en ese modelo. Claro.
Es la demostración empírica de cómo el poder y sus satélites buscan constantemente los puntos ciegos, esas zonas grises donde el corsé del derecho administrativo de enterría no llega o se puede perforar mediante la privatización de las gestiones o la simple influencia personal. Es un juego del gato y el ratón constante. Enterría diseña una puerta acorazada, y estas redes, presuntamente, buscan la manera de entrar por el conducto de ventilación usando favores cruzados. Tal cual. Y esto nos lleva inevitablemente al ojo del huracán mediático y político, el entorno más cercano del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Las fuentes nos dibujan un mapa de situación lleno de contrastes. Muy marcados, además. Recordemos que en 2018 la narrativa fundacional de su mandato era la higiene democrática, haber acabado con la corrupción sistémica que asolaba al gobierno anterior. Sin embargo, los documentos actuales señalan que hoy su esposa, Begoña Gómez, está bajo investigación judicial. Su hermano, David Sánchez, está procesado, y a esto se suman los casos de figuras que fueron su núcleo duro, como el exministro José Luis Ábalos o el llamado caso Koldo. En este punto, las fuentes nos ofrecen un material riquísimo, porque presenciamos una auténtica guerra de narrativas en la opinión pública. Son dos formas diametralmente opuestas de interpretar esta acumulación de escándalos alrededor de la figura del presidente. Las dos visiones tal como aparecen en los textos. Por un lado tenemos un argumento de defensa o de contextualización esgrimido por el periodista Ignacio Escolar. Su análisis hace un viaje a los inicios del liderazgo de Pedro Sánchez, recordando que fue traicionado y marginado por el aparato tradicional de su propio partido. Sí, la época de los varones. Exacto. El texto subraya que de 50 secretarios provinciales, solo uno se mantuvo a su lado. Según esta narrativa, al verse completamente excluido y asediado por el establishment interno, Sánchez no tuvo más remedio que apoyarse en lo que el texto denomina de forma muy gráfica una tropa de desheredados y bandoleros, refiriéndose a figuras como Ábalos o Cerdán. Claro. Y bajo este prisma, el presidente se presenta casi como una víctima de las circunstancias, un líder obligado a rodearse de perfiles broncos o menos escrupulosos como única vía para sobrevivir políticamente y recuperar el control. Esa es la narrativa de la supervivencia política forzosa. Pero frente a ella, las fuentes recogen un contraargumento profundamente incisivo, articulado en un análisis de opinión titulado Acorralado. Este texto desmonta la idea de la victimización y plantea un dilema moral de gran calado. Un dilema que ataca directamente a la línea de flotación de esa defensa. Porque el análisis crítico plantea lo siguiente. Si asumimos que Sánchez era el político limpio y sus rivales internos representaban lo honesto institucional, pero él prefirió aliarse de forma consciente con los elementos más oscuros, dóciles o corruptibles de la organización, únicamente para conquistar el poder y aplastar a sus adversarios. Entonces, ¿estamos ante un rasgo de personalidad amoral? Exactamente. Estaríamos hablando de alguien que antepone la conquista del poder orgánico e institucional a cualquier barrera ética. Además, la fuente sostiene que pretender que el presidente convivió durante años con la corrupción operando en su círculo más íntimo, incluyendo a su familia y a su mano derecha política, sin enterarse absolutamente de nada, resulta una excusa inasumible, especialmente para un político que proyecta una imagen de estratega brillante y controlador absoluto. Es un contraste brutal de perspectivas. Y esto me recuerda enormemente a los choques en la Inglaterra del siglo XVII. Tenías a monarcas absolutos como Jacobo I que reclamaban gobernar por derecho divino, asumiendo que su voluntad y su pureza de intenciones estaban por encima de cualquier tribunal terrenal. Esa misma arrogancia parece latir en la idea de que un relato político fuerte te exime de dar explicaciones terrenales. Fíjate que esa conexión histórica es brillante y nos lleva directos a la figura de Edward Coke, que fue el primer juez del Tribunal Supremo británico y el gran antagonista de Jacobo I. El rey efectivamente pretendía asumir competencias judiciales a su antojo, argumentando que su autoridad soberana lo situaba por encima de las minucias legales. Y Coke no se quedó callado. Mismo no debe estar sujeto al hombre, sino a Dios y a la ley, porque la ley lo hace rey. La ley lo hace rey. Es decir, tu poder emana de las reglas que ahora intentas ignorar. Exacto. Y si trasladamos la advertencia de Edward Coke a la figura de un presidente moderno, el mensaje es un jarro de agua fría contra cualquier intento de blindaje. Ninguna figura de autoridad, por muy poderoso que sea su relato mediático de limpieza o por mucho que se presente como víctima de una cacería, puede situarse al margen del escrutinio de la ley. Ya. Ni él ni su círculo más íntimo. Ya hablemos de ministros de máxima confianza o de familiares directos.
Coik nos recuerda que pretender evadir la acción de los tribunales argumentando persecuciones oscuras o vacíos normativos dinamita la base misma de la legitimidad democrática. La autoridad no te la da tu narrativa, te la da tu sometimiento a la norma. Una cura de humildad institucional de hace 4 siglos, que sigue escociendo hoy. Desde luego. Y cambiando el foco, pero manteniéndonos dentro de las estructuras del partido, las fuentes abordan un tema sumamente delicado, con un tono más sombrío, la verdad, que nos habla de otra forma de abuso de poder: las denuncias de acoso sexual. Los documentos exponen con dureza el caso de Paco Salazar. Un escenario que nos obliga a analizar la terrible distancia que existe a menudo entre las normas escritas, que prometen protección, y la cruda realidad de su aplicación interna. El contraste que revelan los textos es escalofriante. Explican que, en pleno mes de julio, el canal interno de denuncias del partido recibe 2 acusaciones formales por acoso sexual contra Paco Salazar. ¿Cuál fue la respuesta de la maquinaria institucional durante 5 largos meses? El silencio. El silencio absoluto. Las denuncias quedaron congeladas. Pero lo que indignan los textos no es solo la inacción. Es que, durante ese periodo de letargo, Salazar fue rehabilitado públicamente. Apareció sonriente en fotografías oficiales junto a ministras del gobierno como Pilar Alegría. La burbuja de silencio solo estalló cuando el medio eldiario.es hizo público el caso. Y ahí es cuando corren. En ese momento el partido reacciona en apenas 24 horas y lo expulsa. La justificación oficial que plasmaron en un informe posterior roza lo surrealista. Argumentaron que no habían podido contactar con él porque viajaba mucho y que, en cualquier caso, la organización carecía de mecanismos para investigar y elevar el caso a la justicia. Es que esa secuencia de los hechos, hablamos de 5 meses de parálisis frente a 24 horas de resolución fulminante, impulsada únicamente por el pánico al escándalo mediático. Es profundamente reveladora desde la filosofía jurídica. Además, las fuentes subrayan que la publicación del caso generó un efecto dominó, destapando el miedo que había a hablar y animando a más víctimas a denunciar situaciones similares en federaciones de Galicia, Torremolinos, Córdoba o Valencia. ¿Qué lectura hace la historia del derecho de esta negligencia a la hora de proteger a los propios? Para entender la gravedad de esto, debemos invocar a Rudolf von Jhering, un brillante jurista alemán del siglo XIX que impartió clases en Viena y es considerado uno de los padres de la sociología jurídica. Jhering revolucionó el pensamiento legal porque se negaba a observar el derecho como un simple manual de textos muertos. Para él, la ley era un organismo vivo que requiere acción y conflicto para existir. Ya. Y dejó una máxima inapelable: el derecho que no lucha contra la injusticia se niega a sí mismo. O sea, es como decir que si tienes un extintor guardado en una vitrina blindada que nadie puede romper, cuando hay un incendio, en realidad no tienes un extintor. Exactamente. Es un mero adorno, es una norma fantasma. Y ahí reside la gran hipocresía institucional que denuncian los textos. Las organizaciones dedican enormes esfuerzos a redactar protocolos antiacoso impecables sobre el papel, cumpliendo con la letra de la ley para proyectar una imagen moderna y segura. Pero la prueba de fuego de esa ley es su aplicación frente al poderoso. Claro. Cuando las víctimas dan el paso de acudir a ese canal interno pidiendo auxilio y la institución congela la denuncia, excusándose meses después en una supuesta falta de mecanismos, lo que hace la organización es negar la existencia de su propia normativa. La anula por completo. Convierte la herramienta de protección en un escudo de relaciones públicas, abandonando a las personas vulnerables en el instante crítico. Jhering nos enseña que un protocolo que nos ejerce, que no lucha cuando se denuncia el abuso, es una farsa jurídica. Una farsa que deja a las víctimas a la intemperie mientras se protegen las siglas. Es una reflexión durísima, la verdad, pero vital para calibrar la dimensión real de los hechos que relatan nuestros documentos. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué sacamos en limpio? Hoy hemos transitado desde un modesto ayuntamiento en Madrid, con la Operación Pantano, desgranando la audacia burocrática. Hemos buceado en la opacidad millonaria de la SEPI. Hemos contrapuesto las narrativas sobre el cerco judicial al núcleo presidencial. Y hemos analizado la dolorosa inoperancia de los canales de denuncia frente al acoso. Y al alejar la lupa, el hilo conductor que hilvana todos estos escenarios aparentemente dispares se vuelve muy nítido. Se vuelve nítido y de alguna manera tristemente predecible. El reto del poder intentando zafarse de las riendas que lo limitan no es una exclusiva de la política actual, es una constante en la historia de la humanidad.
Hemos visto la astucia corrompiendo la norma que denunciaba Cicerón, la necesidad vital de la trazabilidad que impulsó García de Enterría, el sometimiento innegociable a la ley que exigía Edward Coke frente a los reyes y la obligación activa de luchar contra el abuso que reclamaba Jhering. Totalmente. Interiorizar estos principios no nos convierten en eruditos de biblioteca, nos dota de un radar crítico fundamental. Nos permite descifrar los titulares diarios, los argumentarios políticos y el ruido mediático sin dejarnos aplastar por la saturación de información. Nos ayuda a identificar la estructura real que opera debajo de la propaganda. Para cerrar este profundo recorrido, hay una reflexión que inevitablemente surge al hacer chocar todas estas fuentes con la historia del derecho. Es un interrogante que sobrevuela la mesa de debate de hoy. Hemos comprobado que las mentes jurídicas más lúcidas, desde la antigua Roma hasta las democracias del siglo XX, han dedicado sus vidas y su intelecto a diseñar principios formidables, leyes meticulosas y mecanismos de control administrativo para frenar en seco la corrupción y el abuso de autoridad. Sí. Y sin embargo, década tras década seguimos tropezando con las mismas piedras, las mismas mordidas camufladas, el mismo instinto atávico de silenciar al que denuncia, el mismo uso del poder para proteger a los afines. Y llegados a este punto, cabe preguntarse una cosa. A ver. El fallo sistémico está en que nuestros códigos legales y protocolos actuales todavía no son lo suficientemente perfectos y detallados. ¿O es que la arquitectura de la ley, por deslumbrante, lógica y justa que sea sobre el papel, jamás podrá contener del todo la verdadera naturaleza humana cuando ésta se enfrenta cara a cara a la irresistible tentación del poder? Es una pregunta que desde luego no admite respuestas fáciles ni encaja en un tuit, pero que merece una profunda y honesta reflexión personal frente a la realidad que vemos cada día.